buscas el tono perfecto, estás en Ecléctico. Sombras y frecuencias. El espacio para explorar la magia detrás del lente, la mezcla y el plugin ideal, donde la técnica se encuentra con la inspiración. Bienvenido a tu nueva frecuencia. Ajusten el diafragma y preparen la mirada. Bienvenidos a este espacio ecléctico por y para fotógrafos. Hoy celebramos 187 años de la primera imagen fija, casi 2 siglos de daguerrotipos, nitidez, aluros de plata y sensores que moldean cómo capturamos el mundo. Preparen sus ópticas, encuadren bien y manténganse en foco. Arrancamos. Bienvenido, señor Haas. Durante décadas, la fotografía documental estuvo encadenada al blanco y negro. El color se consideraba vulgar, comercial o carente de arte. Hasta que llegó Ernst Haas. Nacido en Viena en 1921, Haas no buscaba registrar la realidad tal como era, sino cómo se sentía. En los años 50, armado de la mítica película Kodachrome, transformó las calles de Nueva York en un lienzo de abstracción, reflejos y texturas. Su ensayo en la revista Life fue la primera vez que el gran público vio el color tratado como una verdadera poesía visual. Pero su verdadera revolución fue el movimiento. Mientras otros buscaban congelar el instante perfecto, Haas abrazó la velocidad, utilizando velocidades de obturación lentas, convirtió corridas de toros, carreras de caballos y peatones en pinceladas en movimiento. El desenfoque dejó de ser un error para convertirse en pura emoción. Para Haas, la cámara no era un instrumento mecánico, sino una extensión de la mirada interior. En su célebre obra La creación, fusionó la naturaleza con la espiritualidad, demostrando que la fotografía no consiste en qué ves, sino en cómo lo ves. Pionero de la agencia Magnum y referente indiscutible del siglo XX, Ernst Haas liberó al color y al tiempo de sus ataduras. Nos enseñó que la belleza no está en el objeto, sino en la luz que lo toca y en la sensibilidad de quien sabe mirar. Bueno amigos, hoy
Es un programa especial porque estamos celebrando 187 años de la fotografía, desde que Daguerre hizo la primera fotografía. Y pues podemos decir que él lo que hizo fue que tomó un pedazo de vidrio como este, lo emulsionó con un químico sensible a la luz y lo puso en una caja hermética a la luz, una caja oscura. A través de una lente expuso y se hizo la primera fotografía. Así comienza esta historia. Hoy todo es un poco informal, hay un desorden aquí tremendo, es natural. Pero es un poco, no para mostrar un recorrido histórico de la fotografía, sino que traje unos cacharros aquí que sigo guardando desde hace mucho tiempo. Y aparte de lo que puede ser mi archivo fotográfico del siglo pasado, que era totalmente analógico, uno usaba película, partiendo del principio de lo que hizo Daguerre hace 187 años, casi 200 años. No encontré algunas películas, algunos tipos de películas que tengo por allí, pero no las encontré. Pero fíjense que bueno, esto era donde uno fotografiaba antes, en una emulsión, un acetato emulsionado, y se producía la película en color. Usábamos unas cámaras de diferentes formatos. Esta, por ejemplo, que sirve para el gimnasio porque pesa muchísimo. Esta era una cámara de carácter profesional, se usaba en los estudios, también se usaba en la calle. Estos eran los respaldos donde iba la película, eran intercambiables. Yo podía quitar esta pieza y cambiarla por otra para poner una película nueva. Entonces, fíjense la evolución. Esta es moderna comparada con esta. Esto es una cámara antiquísima, ni siquiera sé de qué época era, pero fíjense que uno, para poder encuadrar la foto, tenía que mirar por aquí, por este visor, y tomaba la fotografía. Aquí cargaba, aquí detrás iba la película, se ponía el rollo de película aquí. Y todavía, inclusive más antigua, creo, una que tengo por aquí que no sé dónde la dejé, que es esta. Mire esta antigüedad. Esta cosa era muy simple, una cámara muy simple, una cámara oscura. Se ponía el rollo sensible y se cerraba y ya, tenía una lente y un disparador. Esto sería exactamente el principio de lo que hizo Daguerre cuando hizo su primera cámara. Pues nada, muy sencillo. Por supuesto, a través del tiempo la gente empezó a explorar, empezó a darse cuenta de que la fotografía era un medio interesante. Las compañías empezaron a hacer cámaras cada vez más sofisticadas. El tamaño de la película se fue reduciendo para hacerlo más compacto. Entonces pasamos de esta película a esta otra, que es una película que fue un formato casi el más utilizado en la época, que era el formato de 135 milímetros. Entonces fíjense el tamaño, cómo varía, ¿no? Entonces básicamente venía en estos cartuchos, que este no es exactamente el cartucho de esta película, este fue un otro avance, pero similar a este era el cartucho donde venía esta película, que podías exponer hasta 36 fotografías. Este es un cuento que estoy echando para las personas que nacieron cuando ya esto no existía.
cuando nacieron en un mundo de ceros y unos, cuando nacieron en un mundo digital. Antes la vida era totalmente analógica, esto era un proceso físico-químico, se revelaba con químicos en un laboratorio, muy distinto hoy de cómo hacemos la fotografía, que lo revelamos, por decirlo así, por seguir usando la palabra, la revelamos en un laboratorio digital. Entonces fíjense cómo ha variado. Bueno, esta es una cámara que usaba la película que le mostré antes de 135 milímetros, y aquí no sé si esta cosa abrirá porque está muy vieja, no sé, creo que no, pero aquí iba la película. Es una cámara que tiene muchísimos años. Entonces fíjense cómo ha ido evolucionando todo. Uno, en el caso de la película en color, que había de dos naturalezas, había una película que era negativa, que luego en el laboratorio uno lo copiaba en el papel y lo convertía en una imagen positiva, como esta, que podemos ver aquí en el caso del color. Pues esto fue una imagen que se hizo en una película negativa y luego se convirtió en una imagen positiva en el papel. Pero entonces también habían otro tipo de películas que hacía la foto ya positiva, ya la foto no necesitaba un negativo, y se producían copias por otros métodos. Y aquí tengo una fotografía que podríamos decir que es una joya, porque esto era impreso en un formato o en un sistema que inventó una casa inglesa llamada Ilford, y creó este formato de impresión que se llamaba Cibachrome. Esto se copiaba directamente del positivo, o sea, de esta imagen positiva, o como el que está en esta película, que es una imagen positiva. Esto se copiaba directamente a este papel, muy diferente a este formato, que se necesitaba un negativo para convertirse luego en un positivo. Todos estos procesos eran totalmente físico-químicos, se necesitaban químicos, se necesitaba un cuarto oscuro, se usaba un aparato que se llamaba una ampliadora, que hacía que se agrandara la imagen por un proceso físico, y después por un proceso químico este papel sensible se llevaba a un tambor o a una cubeta donde los químicos hacían aparecer la imagen. Igual pasó antes que llegara el color. Disculpen que salto de un lado para otro. Pues hacíamos las fotos en blanco y negro. Esto era en un papel igual que se tenía que revelar, y en algunos casos pues nosotros podíamos variar un poco la calidad de la impresión en cuanto a tonos, y podíamos hacer lo que se llamaba una imagen sepiada o sepia. Simplemente se añadía otro químico que le daba este aspecto a la fotografía. Entonces, fíjense cómo la fotografía siempre estuvo tratando de cambiar, de innovar, de mostrarnos cosas nuevas para que exploráramos. Esto no ha parado al día de hoy. Fíjense todo lo que hemos ido viendo en el transcurso de esta conversación. Fotografía. Por ejemplo, este es un material que hizo Koda en algún momento especial, que era un poco metalizado, quizás emulando el brillo y esa calidez que tenía el formato de Cibachrome. Y las fotos que hacíamos en blanco y negro. Esta foto posiblemente puede tener más de 50 años, 40 años, no recuerdo. Esto lo hice yo en la época en que yo estudiaba fotografía.
Y fíjense cómo el papel fotográfico sigue manteniendo su calidad. Luego, pues por supuesto, entramos al mundo del color y empezamos a desarrollar otra visión. Al principio nos concentrábamos mucho en el blanco y negro, esto luz y sombra, estos contrastes, y después empezamos a crear esta fotografía en color. Eso es lo que muchos fotógrafos hemos trabajado durante años. Y fue cambiando, porque el mundo digital para el fotógrafo es de data reciente, quizás 20, 30 años más o menos, creo que 30 años, que apareció una cámara que a lo mejor ahora en la postproducción de este video la inserto, que se llamaba Mavica. Entonces empezamos a ver ¿cómo se llama? Cómo cambiamos toda la naturaleza del mundo físico-químico en la cual trabajábamos al mundo digital. Y esto empezó realmente de una manera, bueno, igual que Daguerre, de una manera muy empírica, porque ya les voy a dar un paseo por este mundo. Cuando vean la cámara Mavica, que la voy a poner, la voy a insertar mientras estamos en esta conversación, les voy a mostrar esta cosa que he conservado durante muchísimo tiempo porque es una curiosidad. Esta es una cosa que se usaba en las primeras computadoras, estos disquetes. Este disquete era la capacidad que tenía de almacenamiento. Hoy en día da risa, pero en su momento, wow, uno decía, mira, esto almacena. Y esto almacena 1.44 megabytes. O sea, hoy ustedes entienden de esto, megabytes. 1.44. Entonces uno se emocionaba porque esto era unas piezas de tecnología. Y por supuesto, esa primera cámara que diseñó la Sony, que se llamaba Mavica, ya no usaba rollos de película como lo hacíamos antes, sino ahora tú insertabas este disquete en la cámara y la cámara registraba de manera digital, o sea que convertía la luz en ceros y en unos y quedaba archivada aquí para después en unas viejísimas computadoras uno hacía el proceso, por llamarlo así, de revelado, pero esta vez se hacía en el revelado digital y se creó un programa a través de una compañía que se llama Adobe, que diseñó un programa que se llama Photoshop, que quizás todo el mundo han oído hablar de él, y emuló, pero en una oficina, en un espacio abierto, lo que uno hacía antes en un laboratorio, donde llevaba la imagen que uno tomaba, la procesaba, le hacía algunos ajustes como uno hacía antes en el laboratorio analógico y le iba dando ese carácter, ¿no? Entonces, quizás inserte algo de lo que era Photoshop en sus inicios. Hoy Photoshop es una herramienta poderosísima. Pero si seguimos hablando del almacenamiento, después apareció una cosa como esta, que esto fue, por usar una palabra moderna, un salto cuántico en el almacenamiento, porque aquí cabían 100 megabytes. Entonces, imagínense la cantidad de fotografías que ya uno podía guardar en este disco, ¿no? Entonces uno se sentía feliz porque tenía donde almacenar. Entonces uno compraba varios de estos y andaba por la calle tomando muchísimas fotos. Luego, una compañía que cuando apareció
insólitamente el mundo digital desapareció, que fue Kodak, ella hizo una cosa interesante para almacenar las fotos, que fue esta cosa que se llamaba un foto CD. Entonces las fotos que uno hacía se almacenaban en este disco y te entregaban una pequeña, lo que uno llama una hoja de contacto, donde aquí uno veía el número y la fotografía de lo que estaba almacenado aquí. Era la evolución, ¿no? Luego uno muchas veces mandaba a un cliente para que viera pues las fotografías, así como muy innovadores que éramos, se lo mandábamos en este pequeño disco. Entonces les mandábamos las fotos para que las vieran, si les gustaba, si no les gustaba, si las aceptaban, y luego posiblemente podían ser impresas o podían ser llevadas a una revista, a un libro, a un almanaque, dependiendo del medio. Y por supuesto los sistemas de almacenamiento se fueron haciendo cada vez más pequeños. Aparecieron aquellas famosas computadoras que se llaman laptop. Entonces eso también fue una revolución, porque ya el laboratorio te lo podías cargar contigo. Entonces tú, si viajabas y llevabas tu laptop, podías llevar una manera en que procesabas las fotografías en el lugar y no tenías que regresar a tu casa y hacer todo esto. Y por supuesto los discos de almacenamiento se hicieron cada vez más pequeños porque necesitaban estar dentro de aquella caja. Bueno, un laptop no necesito mostrárselo porque todos saben qué es, pero los discos duros se hicieron más pequeños, o sea, los discos de almacenamiento, y hoy en día hay discos de este tamaño de 8 terabytes. La cantidad de números que lleva esta cosa, ni me la sé, no soy muy bueno en matemáticas, pero imagínate que esto era 1.44 megas y hay unidades de almacenamiento de estos que son de 8 terabytes. Pero el dato curioso es cómo luego evolucionó el almacenamiento en las cámaras y volvemos a insistir en este 1.44 megabytes. Hoy en día, en este pequeño diminuto, que creo que es exactamente del tamaño de mi uña, en este caso esta tarjeta es de 64 gigabytes, 1.44 megabytes. Y de este tamaño existen tarjetas de 128 gigabytes, de 256 gigabytes, y hay tarjetas de estas de 1 y 2 terabytes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la fotografía es tan importante y ha sido tan importante en estos casi 200 años, que por eso es que ha habido toda esta revolución y evolución tecnológica para que podamos seguir haciendo muchas fotos. Hoy en día se hacen millones de fotografías al día, gracias a esta herramienta que yo creo que a todos los seres humanos les ha cambiado la vida en el planeta, que es este aparato de comunicación que se llama móvil o celular, que en un inicio era solo para hacer llamadas telefónicas, pero hoy en día es una cámara que todo el mundo lleva en su bolsillo, y todas las personas podemos registrar la vida de lo que sucede en nuestra familia, en la calle, acontecimientos, las vacaciones, se guardan aquí. Entonces, prácticamente hoy nuestra historia visual está en este aparato. Entonces,
queremos celebrar la fotografía hablando de fotografía. Yo tengo, no sé, quizás más de 40 años, ni siquiera ya lo recuerdo, de lo viejito que estoy, haciendo fotos, y les voy a mostrar a continuación un audiovisual de algunas fotos que me gustan, no tienen orden, no tienen nada. Voy a escoger una serie de fotografías que me gustan en el tiempo, voy a poner una música que la acompañe, y para que ustedes vean un poco del trabajo de un fotógrafo que es apasionado de este medio. Entonces, sin más, vayamos a ver. Se me olvidaba algo muy importante, que es el desarrollo de la nueva fotografía. Estoy haciendo este trabajo que me parece interesantísimo. Esta foto está impresa en un medio distinto. Está hecha en aluminio. Está impresa sobre una plancha de aluminio. Entonces es muy interesante ver cómo también ha evolucionado. El sistema de impresión es distinto, es lo que se llama sublimación. Se imprime en una hoja, por así decirlo, de un material como acetato o plástico, y después por calor se transfiere al metal. Entonces seguimos avanzando, seguimos explorando, seguimos investigando, se siguen haciendo cosas. Y bueno, ahora sí, vamos a ver el audiovisual. Vayamos.